Bienvenido a este segmento de video en el que vamos a hablar muy brevemente de las variables estadísticas y del procedimiento para iniciar su análisis. En nuestro caso, nos proponemos definir qué es una variable, clasificar las variables y elaborar una tabla de frecuencia para una variable aleatoria discreta junto con la gráfica de su frecuencia relativa. Entonces los temas que vamos a trabajar son variable, concepto de variable, la clasificación, cómo se inicia el análisis de datos y un poco sobre la construcción de las tablas de frecuencia y la distribución de frecuencia. Primero que todo, veamos un gran mapa de la clasificación de las variables. Recordemos que una variable es fundamentalmente algo que varía, ¿cierto? Pero aquí vamos a extender un poco el concepto a ese valor de variación, el cual puede ser medido utilizando alguna escala o algún sistema de medición que no implica necesariamente usar un instrumento de medida, pero que a los ojos de quien esté haciendo la observación, esos diversos valores cambian. Así tenemos varias clasificaciones. Por un lado, podemos pensar en las variables determinísticas y aleatorias según si somos capaces de predecir con certeza el valor que va a tomar la variable. Si somos capaces de hacerlo, diremos que la variable es una variable determinística porque está determinado. Pero si no podemos determinar, si no podemos predecir con certeza el valor de la variable, entonces estaremos hablando de variables aleatorias. Las variables aleatorias asocian a ese concepto el concepto de probabilidad. Es decir, no podemos establecer el valor que va a tomar la variable, pero sí podemos establecer la probabilidad de que la variable tome algún valor particular. Un segundo sistema de clasificación muy conocido nos dice que las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas también se llaman intervalares y se refieren mucho a las variables que pueden tomar valores cuantitativos y más concretamente son las que se expresan mediante datos numéricos. Hay que tener muy en mente que un dato numérico es diferente de un número. El dato numérico genera información obviamente de tipo numérico, mientras que el número no necesariamente origina información alguna. Las variables cuantitativas pueden ser a su vez discretas o continuas. Recordemos que para clasificar las variables hay que pensarlas antes de recoger los datos. De manera que para saber si una variable es discreta o si es continua o para clasificarla en general hay que pensar qué posibles valores puede tomar la variable. Por ejemplo, consideremos la variable discreta. Ejemplo, el número de hijos de una persona. ¿Qué valores podría tomar esa variable? Pues un encuestado nos podría contestar que tiene 2 hijos o 3 hijos o 4 hijos. Si entre dos de esos valores de la variable no existe ningún valor o existe un valor finito, numerable que lo podemos contar, diremos que la variable es discreta. Por ejemplo, entre 2 y 4 hijos solo existe un posible valor, 3 hijos. No puede existir el valor 3.5 hijos. Ese valor no tendría sentido en una variable discreta. Las variables continuas son aquellas en las cuales entre dos posibles valores de la variable existen infinitos valores. Por ejemplo, el ingreso mensual de una persona. El ingreso mensual de las personas, por ejemplo, puede ser, por dar un número, 1.000.000 de pesos y para otra persona puede ser 1.000.000, un peso. Y entre 1.000.000 de pesos y 1.000.000, un peso, nos pueden dar cualquier valor para el ingreso mensual de una persona. Alguien podría decir, gano 1.050.000 centavos, 1.070.000 centavos. Y cualquiera de esos infinitos valores podría ser aceptado como
ingreso mensual de la persona. Las variables continuas se representan mediante una línea recta, que es la famosa línea de los números reales, la que empieza en menos infinito y termina en más infinito, mientras que las variables discretas se representan mediante sucesiones de puntos, secuencia de puntos. Son variables que toman valores puntuales. Por el lado de las variables cualitativas o categóricas, que son las que expresan eso, categorías, características, y que se expresan mediante datos alfanuméricos, tenemos las variables ordinales y las variables nominales. Ordinales, cuando los valores de la variable cualitativa tienen un orden natural. Por ejemplo, nivel de estudios académicos o nivel educativo. Pues, ¿qué valores puede tomar esa variable? Puede ser primaria, secundaria, técnico, tecnólogo, profesional. Y esos valores tienen un orden jerárquico. Hay uno más abajo y hay uno más arriba. Entonces, esa es una variable cualitativa ordinal porque tiene un orden. Si no es ordinal, es decir, si no tiene orden, si no hay una jerarquía natural, entonces las variables se llaman nominales. Como por ejemplo la identidad de género, masculino o femenino. Ahí no hay en nuestra cultura una jerarquía. No hay un más arriba, un más abajo, un antes, un después. Ahora las cualitativas también pueden ser politómicas o dicotómicas, dependiendo del número de valores que pueda tomar. Son dicotómicas cuando la variable puede tomar únicamente dos valores. Todo ese tipo de variables de abierto, cerrado, de acuerdo, no de acuerdo, sí, no, verdadero, falso. Esas son variables dicotómicas porque toman únicamente dos posibles valores. Y politómicas cuando toman más de dos valores, como por ejemplo estrato socioeconómico de residencia de una persona. Pues puede ser estrato bajo, medio alto, alto, es decir, esa variable puede tomar más de dos valores. La clasificación de las variables es un paso fundamental en cualquier estudio estadístico, con dos condiciones. Primera, la clasificación la hace el analista dependiendo del estudio que esté realizando. Es decir, las variables per se no se clasifican de ninguna manera. Una variable tan continua como el tiempo, nosotros usualmente la manejamos como una variable discreta. Así el tiempo lo tomamos, por ejemplo, como días, o semanas, o meses, o años. Pero en un contexto bien general, el tiempo es una variable continua. Segunda condición para clasificar las variables. La clasificación se hace antes de recoger la información. Recuerden que en el proceso estadístico tenemos recolección, organización, análisis e interpretación de los datos para obtener información. Entonces, la clasificación de las variables se hace antes de todo ese proceso. Bueno, ¿qué es un dato? Porque lo que nosotros recogemos son datos. Pues los datos son cada uno de los valores que puede tomar la variable estadística. Así, por ejemplo, la estatura de una persona puede ser 1.76 metros o 1.78 metros. Esos dos valores es lo que nosotros llamamos dato o modalidad. En el caso de la variable estadística aleatoria continua, como entre dos datos pueden existir un infinito número de datos, entonces se acostumbra o es necesario agrupar el conjunto de los datos en límites, entre límites dados específicos, lo que se conoce como los intervalos o las clases. De esa manera es que se analiza la variable aleatoria continua. ¿Cómo se analizan las variables? Fundamentalmente mediante tablas de frecuencia. Ese es el primer paso estadístico. Una vez recolectada la data se organiza en tablas de frecuencias. Y se llaman tablas de frecuencias porque se calculan 4 frecuencias. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. En la variable discreta, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un dato. Mientras que en la variable
continua, la frecuencia absoluta es el número de datos dentro de un intervalo. La frecuencia relativa, pues es la relación entre la frecuencia absoluta y el total de los datos. Y las acumuladas, pues corresponden a ir acumulando esos valores. Esta parte la trabajaremos con más cuidado, más despacio en nuestra sección práctica. La tabla de frecuencias se puede representar mediante los llamados histogramas o polígonos de frecuencias u ojivas, de manera que podemos tener una visualización del comportamiento de los datos en forma gráfica. Para complementar esta parte de fundamentación teórica, los invito a que visiten el sitio que está en pantalla y leamos un poco sobre toda esta fundamentación que va a ser necesaria a lo largo del desarrollo de nuestros cursos. Por ahora vamos a la parte práctica. En la parte práctica vamos a considerar una variable aleatoria cuantitativa discreta y vamos a construir en ella una tabla de frecuencias. Pasemos entonces a la parte práctica. Bueno, acá ya estamos en Excel. Tenemos algunos datos de variables aleatorias discretas y vamos a realizar la tabla de frecuencia. Voy a considerar esta variable, el número de acciones para 250 portafolios. Supongamos que tenemos 250 portafolios conformados por acciones y, por ejemplo, en el portafolio 1 nada más tiene 2 acciones, el portafolio 2 tiene 3 acciones, el portafolio 10 consta de 11 acciones y así sucesivamente. Estos datos son obviamente datos hipotéticos. Entonces, para armar una tabla de frecuencias, nosotros debemos de construir 5 columnas. La columna para los datos, la columna para la frecuencia absoluta, para la frecuencia relativa y para las dos frecuencias relativas y absolutas acumuladas. La frecuencia absoluta en la variable aleatoria discreta es cuántas veces se repite un dato. Es decir, por ejemplo, cuántas veces se repite portafolios que tengan 2 acciones, portafolios que tengan 3 acciones, portafolios que tengan 4 acciones y así sucesivamente. Esa sería la frecuencia absoluta y nos dice el número de veces que se repite un dato. Pues podríamos aquí utilizar diferentes maneras en Excel, utilizando funciones de buscar, funciones de contar, pero vamos a utilizar el complemento análisis de datos. Entonces vamos a datos, ya ese complemento lo debemos de tener instalado y nos aparece esta ventana en la cual nos resulta útil el histograma. Entonces, histograma aceptar, nos pregunta dónde están los datos de entrada, seleccionamos en la región donde estén los datos de entrada, nos pregunta el rango de las clases o el rango de los intervalos. En la variable aleatoria discreta este concepto no es tan relevante como en la continua. Aquí para facilidad pues vamos a decirle que el rango de intervalos o de datos está entre E6 y E19, es decir, corresponde a los valores de la variable, esta región. Y le vamos a pedir que nos entregue las frecuencias en un rango a partir, por ejemplo, de K6. No le vamos a pedir que nos calcule Pareto, no le vamos a pedir que nos calcule los porcentajes acumulados ni a hacer el gráfico porque nosotros lo vamos a construir y aceptar. Entonces aquí rápidamente el complemento nos trae los valores. Nos dice que para la clase 2, o sea para el intervalo 2, en este caso para la variable discreta, para el valor 2 hay 18 datos, para el valor 3 hay 13 y así sucesivamente hasta para el valor 15 en el cual hay 21. Estos datos deben de sumar el total de la muestra que estoy trabajando, 250 datos. Lo voy a copiar aquí en mi tabla de
frecuencias, control V, y pues esta sección la voy a borrar porque ya no la necesito. De esa manera he utilizado análisis de datos para calcular la frecuencia absoluta. Bien, ¿qué nos dice la frecuencia absoluta? Así rápidamente, la frecuencia absoluta en la variable aleatoria discreta nos dice cuántas veces aparece un dato. Por ejemplo, me dice que el dato 9, o sea, portafolios con 9 acciones, aparece 24 veces. Recuerden que la suma de las frecuencias absolutas nos da el tamaño de la muestra o el tamaño de la población según con lo que estemos trabajando. De manera que si lo sumamos tenemos un N, un total de 250 datos, es decir, los 250 portafolios. Esto no nos dice si es mucho o poco, ¿cierto? 22, si no conocemos el 250, pues no sabemos si 21 es mucho o 24 es mucho o es poco, porque son valores absolutos. Eso nos lo dice la frecuencia relativa, que se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el tamaño o la cantidad de datos. Fijamos la cantidad de datos y copiamos hacia abajo. La frecuencia relativa usualmente se expresa en porcentaje. De manera que aquí nos está diciendo, por ejemplo, que el 8% de los portafolios consta de 11 acciones. Obviamente que la suma de las frecuencias relativas debe ser del 100%, ¿verdad? Que me está diciendo, por ejemplo, también que el 6% de los portafolios, el 6% de los 250 portafolios está conformado por 5 acciones. ¿Qué son las frecuencias acumuladas? Son las anteriores, pero acumulándolas. Nos contestan a la pregunta mediante rangos, mediante intervalos. Por ejemplo, ¿cuántos portafolios tienen hasta 3 acciones? O sea, son los que tienen 2 y los que tienen 3. Entonces son los que tienen 2, que son 18, y los que tienen 3, que son 13, en total 31. ¿Qué me está diciendo este 31? Me está diciendo que hay 31 portafolios que a lo sumo tienen 3 acciones. Son los que tienen 2 acciones y los que tienen 3 acciones. ¿Cuántos portafolios tienen a lo sumo 4 acciones? Pues los que tienen 2, los que tienen 3 y los que tienen 4. Pero los que tienen 2 y 3 ya los tenemos acá arriba. Es el 31. Entonces, a la suma de los que tienen 2 y 3, le sumamos el número de portafolios con 4 acciones. Y tenemos un total de 49 portafolios. Es decir, 49 portafolios de los 250 del total constan hasta de 4 acciones. Ahora, ¿cuántos portafolios tienen hasta 2 acciones? Pues únicamente 18, que son los que tienen 2 acciones. Entonces tenemos hasta 18 portafolios tienen 2 acciones, hasta 31 portafolios tienen 3 acciones, hasta 49 portafolios tienen 4 acciones, hasta 64 portafolios tienen 5 acciones y así sucesivamente hasta el último valor que nos dice que los 250 portafolios tienen hasta 15 acciones. De la misma manera se puede calcular la frecuencia relativa acumulada. Pues vamos acumulando las frecuencias relativas. ¿Qué porcentaje de portafolios tiene hasta 2 acciones? El 7.2%. ¿Qué porcentaje de portafolio tiene hasta 3 acciones? Pues el porcentaje que tiene hasta 2 acciones más el porcentaje de los que tienen 3 acciones. De manera que el 12.4 de nuestros portafolios consta o está constituido hasta por 3 activos, hasta por 3 acciones. Y así sucesivamente. Esta es la frecuencia relativa acumulada, que obviamente
su valor máximo debe ser del 100%. Esa es la manera como se construye una tabla de frecuencias. Ahora vamos a graficar, por ejemplo, la frecuencia relativa. Se puede graficar cualquiera, pero nos resulta de mayor interés graficar la frecuencia relativa. Entonces seleccionamos los datos que vamos a graficar y vamos a utilizar una gráfica XY, pero únicamente los marcadores. Aquí hay un concepto muy importante y es que no podemos unir estos puntos, por ejemplo, de esta manera, cambiando el tipo de gráfica, por ejemplo, que los viéramos así, porque esa gráfica no representa una variable aleatoria discreta sino continua. Por ejemplo, entre 4 y 6 podrían existir infinitos valores, lo cual no es cierto porque es una variable aleatoria discreta. De manera que la gráfica adecuada debe ser esta gráfica de puntos, en donde para cada uno de los valores puntuales de la variable que se encuentran aquí en el eje horizontal, le corresponde un valor de frecuencia relativa. Y hasta aquí nuestra parte práctica. Éxitos.